Jóvenes, buen día. Muy bien, ahora vamos a ver las propiedades de los polígonos. La primera propiedad dice, numéricamente, vértices, lados, ángulos interiores, exteriores y centrales son iguales. ¿A qué se refiere esta propiedad? Por ejemplo, acá en el hexágono, ¿cuántos vértices tiene? 6, efectivamente. ¿Cuántos lados? 6. ¿Cuántos ángulos interiores? También 6. ¿Cuántos ángulos exteriores? 6. ¿Cuántos ángulos centrales? También 6. En conclusión, nos podemos dar cuenta que el número de lados, ¿no? Vértices, ángulos interiores, exteriores y centrales en un polígono siempre es el mismo. Pasemos ahora a la propiedad 2. Un elemento importante en todo polígono viene a ser la diagonal, la cual viene a ser un segmento que se traza desde un vértice no hacia el vértice consecutivo, sino hacia otro vértice no consecutivo a él, ¿no? Yo no podía hacer esto, ¿no? No puedo trazar una diagonal del vértice hacia el otro vértice contiguo, porque lo que estaría haciendo ahí vendría a ser remarcar un lado y esa no es una diagonal, ¿sí? Otra diagonal que puedo trazar puede ser del vértice A hacia el vértice D y también del vértice A hacia el vértice E, no hacia el vértice F porque estaría remarcando el lado, y tampoco podría trazar desde el vértice hacia el mismo vértice, ¿no? Entonces quedan descartados 3 vértices. Veamos ahora en el pentágono, ¿cuántas diagonales puedo trazar a partir de uno de sus vértices? Veamos. Por acá tendría una diagonal y por aquí tendría otra, ¿no? Ya no puedo trazar aquí, esta no es una diagonal, esa simplemente vendría a ser remarcar el lado. Entonces, jóvenes, siempre se nos hemos podido dar cuenta, al trazar diagonales a partir de un vértice, entonces siempre vamos a descartar 3, ¿no? Uno va a ser el vértice mismo, porque no puedo trazar una diagonal del vértice hacia el vértice mismo, ahí estaría dibujando simplemente un punto, y también los 2 vértices consecutivos a él. Esto, jóvenes, va a pasar siempre en todo polígono. Siempre vamos a tener que descartar 3 vértices, el mismo y los 2 consecutivos a él. Por ejemplo, si te preguntaran cuántas diagonales puedes trazar a partir de un vértice en un decágono, sucedería lo mismo, ¿no? Tendrías que descartar 3 vértices, por ende solo te quedarían 7 vértices para trazar 7 diagonales. De modo que el número de diagonales que puedes trazar a partir de un vértice va a ser igual al número de lados y siempre vamos a quitar 3. Recuerda que quitamos siempre 3 vértices, ¿no? El mismo y los 2 consecutivos a él. Tercera propiedad. ¿Cuántas diagonales podemos trazar en total en un polígono? A ver, recordemos, en el pentágono, ¿no? A partir de uno de sus vértices podemos trazar 2 diagonales, ¿cierto? Entonces, si hacemos el siguiente razonamiento, si a partir de uno de sus vértices yo puedo trazar 2 diagonales y el pentágono tiene 5 vértices, entonces en total serían 10 diagonales, ¿cierto? Veamos, aquí ya tenemos 2, desde el vértice B voy a trazar también 2 diagonales, desde el vértice C ya está una trazada, por lo que simplemente me quedaría trazar una, y desde el vértice D en realidad ya están trazadas, y también desde el vértice C ya también están trazadas. Al hacer este conteo solamente acá tendríamos 5, ¿no? 5 diagonales, pero nosotros hemos contado 10, ¿no? ¿Por qué? A ver, veamos, desde el vértice A 2, ¿no? Desde el vértice B 2 también, desde el vértice C solamente hemos trazado una porque en realidad esta ya estaba trazada, pero nosotros la hemos contado, entonces hemos contado por doble vez. Entonces, para hallar el número total de diagonales, el razonamiento que hemos seguido está bien, solo que al final, como hemos contado por doble vez, vamos a tener que dividir entre 2, ¿ya? Entonces el razonamiento sería este. Bien, entonces el razonamiento vendría a ser este, ¿no? Primero nos vamos a enterar de cuántas diagonales puedo trazar desde un vértice, en este caso serían 2. A continuación vamos a hallar el número total de vértices. Bueno, si puedo trazar a partir de un vértice 2 y en total tiene 5 vértices, vendrían a ser 10. Pero recuerda, en este número has contado por doble vez, entonces tienes que ahora dividir entre 2 para dar con el número real o total de diagonales del polígono.
Pero ¿cuál es la fórmula para poder hallar el número total de diagonales? Vendría a ser esta, ¿no? Que sigue lógicamente este razonamiento. El número total de diagonales que puedes trazar a partir de un vértice, recuerda que era n menos 3, ¿no? A esto lo estamos multiplicando justamente por 5, que vendría a ser el número de vértices, que también podría decir el número de lados n, ¿no? Todo sobre 2. Esta fórmula te podrá ayudar a hallar el número total de diagonales, pero recuerda que también puedes utilizar este razonamiento. Bien, jóvenes, ahora vamos a ir un minutito, nos vamos a la cuarta propiedad, la cual nos habla de los triángulos que podemos trazar o que podemos ver cuando nosotros trazamos diagonales a partir de un vértice, ¿no? Y es que sucede que cuando nosotros trazamos diagonales a partir de un vértice se están formándose triángulos. En este caso vendría a ser 1, 2, 3 triángulos en el pentágono. Vayamos con el hexágono. ¿Cuántos triángulos se pueden ver o formar cuando yo trazo diagonales a partir de un vértice? En este caso vendrían a ser 4, ¿no? 1, 2, en este caso 3 y 4. Pero ¿cuántos podrían hacer en un heptágono, en un decágono? Entonces veamos la regularidad. En un pentágono tiene 5 lados y podemos trazar solamente 3 triángulos. En un hexágono tiene 6 lados y podemos trazar solamente 4. Siempre estamos restando 2, ¿no? Entonces ahí vendría la fórmula para hallar el número de triángulos que se pueden ver al trazar diagonales a partir de un vértice. Vendría a ser el número de lados menos 2. La quinta propiedad se refiere a la suma de los ángulos interiores de todo polígono. Bueno, en este caso tenemos un pentágono y yo deseo saber cuántos suman sus ángulos interiores, ¿ya? Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente: puedo trazar diagonales a partir de uno de sus vértices y lo que voy a ver acá son 3 triángulos, ¿no? Nosotros sabemos que por propiedad, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces aquí yo tendría 180 grados, ¿no? Por aquí tenemos otro triángulo, ¿no? Y también yo sé que justamente la suma de sus ángulos interiores vendrían a ser 180 grados. Entonces si yo sumo este ángulo más este otro, eso me da 180 grados, ¿no? Y del mismo modo, si yo justamente tomo este triángulo y sumo sus ángulos interiores, eso también me daría en todo caso 180 grados. De modo que la suma de los ángulos interiores para este polígono vendría a ser 180 grados por 3. Ahora, para generalizar, ¿no? Para un caso general de todo polígono, ¿sí? Vendría a ser así: 180 grados. 3, recuerdan que era el número de triángulos que se ve en el polígono, ¿no? Y ese número de triángulos lo tenemos aquí. Eso vendría a ser n menos 2. Entonces, esta vendría a ser la fórmula para poder hallar la suma de los ángulos interiores en un polígono. Vayamos con la sexta propiedad. ¿A qué es igual la suma de los ángulos exteriores de un polígono? Sucede que si a estos ángulos exteriores que los he dibujado aquí los sacamos y a todos los juntamos en sus vértices de modo que coincidan en un punto, todos ellos van a formar un ángulo de una vuelta o 360 grados. Entonces la suma de los ángulos exteriores de todo polígono en realidad es de 360 grados. Y vamos con la séptima. Aquí tenemos los ángulos centrales y como pueden ver todos forman un ángulo de una vuelta o de 360 grados. Por lo que la suma de sus ángulos, la suma de los ángulos centrales de todo polígono siempre va a ser 360 grados. Muy bien, jóvenes, hasta aquí las propiedades de los polígonos.